José Luis Lanao, estamos hablando. Estábamos diciendo, campeón juvenil en Japón en el año 1979. Tu puesto era delantero, vos jugabas en el Club Atlético Vélez Sarsfield, del cual soy simpatizante. ¿Qué simpatizante? Hincha fanático, va a todos los partidos. Bueno, lo que puedo. Y nada, queríamos preguntarte, más que preguntarte, estar asombrado. Jugaste con Maradona, con Ramón Díaz, derrotaron a la Unión Soviética 3-1. Bueno, ¿qué nos podés contar, José Luis? Sí, fue una experiencia inolvidable desde el punto de vista deportivo, evidentemente. Aparte con un equipo que era gente muy joven, solo Diego y algún jugador más, así de forma aislada, había debutado en primera división. Los demás éramos jugadores que nos conocíamos de divisiones inferiores. Y la verdad que el grupo, al día de hoy, todavía mantenemos un WhatsApp y nos reunimos cuando nos encontramos en Buenos Aires y tenemos una excelente relación, ¿no? Luego lo que sucedió fue que estuvo un poco empañado por por la instrumentalización del régimen, de la dictadura con respecto al evento, ¿no? Claro. ¿Cómo te incorporaste a Vélez para jugar al fútbol? En esos años también, yo diría como todos, o como casi todos, estabas vinculado a la política juvenil y corolario de estas dos preguntas sería, ¿cómo vivías esa doble condición de ser opositora a Videla y jugar en el seleccionado? Hoy con la película terminada, para todos es bastante fácil leer el diario de ayer, pero insisto, ¿cómo te acercaste al fútbol en Vélez? ¿Cómo te vinculaste a la política juvenil en esos años? ¿Y cómo viviste esa doble condición que hoy parece tan contradictoria? Que en esos años todo era más difícil de yo en Vélez me inicié, era socio del club desde muy joven. Vivíamos a 3 cuadras del estadio de Vélez. Yo estaba federado también en natación y vóley y también el fútbol querían ficharme, entonces en un momento tuve que decidirme sobre los 13 años o así y entré en las inferiores me decidí por el fútbol y entré en las inferiores de Vélez. En esos momentos todavía no militaba, evidentemente, un poco más tarde sí, mi familia fue siempre militante y yo luego me incorporé a la Federación Juvenil Comunista. Lo que sí es cierto es que luego, debido al rápido proceso de ascenso en las divisiones inferiores, ya empecé a jugar en otras divisiones más altas, debutar en tercera división. Luego en primera me tuve que ir desvinculando un poco de la vida política, evidentemente de la vida política funcional, porque uno no se desvincula nunca de la política, ¿no? Pero bueno, el tema respecto a la dictadura eran momentos muy difíciles. Yo estaba en una familia con algunos, teníamos detalles de seguridad, yo no podía dar, recuerdo que no podía dar mi dirección en el colegio. El día del golpe yo estuve una semana fuera de Buenos Aires, escondido, es decir, se conocían determinadas cosas que sucedían durante el régimen después del golpe, sobre todo por algunos compañeros que estaban desaparecidos. Lo que nunca se llegó a vislumbrar y eso que yo he tenido posibilidad de tener información bastante importante, nunca se llegó a saber y a vislumbrar la magnitud, la dimensión de la catástrofe, ¿no? de este genocidio, de las muertes, de las torturas, de los asesinatos. Entonces todo luego del regreso de la democracia, muchos pudimos observar que esto había traspasado todos los límites racionales de humanidad y
y que estos asesinos debían evidentemente tener su proceso legal justo dentro de los márgenes de la justicia, pero impecablemente, ¿no? Sí, es así. Te cuento que durante muchos años representé a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, luego Humanos, en el Instituto Espacio para la Memoria, que fue el primer... No te escucho ahora, ¿eh? ¿No se escucha? ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. Que participé en el Instituto Espacio para la Memoria en nombre de la Liga, y en un momento organizamos en la cancha de River un partido de reivindicación, de repudio a la dictadura, y vinieron muy poquitos de los jugadores del Mundial, ¿no? Si no me equivoco, el loco Houseman y un par más. Mostró lo contradictorio de cómo el mundo fútbol vivió y sigue viviendo los temas de memoria, ¿no? Porque la comisión directiva de River autorizó el uso del estadio, lo cual no es poco, pero hubo una enorme presión del establishment futbolístico, no sé si ya estaba Olé, pero bueno, Clarín, los periodistas, en contra de la participación de los jugadores, y se generó una especie de clima de que los que recordábamos el uso de la dictadura estábamos contra los jugadores de fútbol, lo cual no era así para nada, no fue nunca así, no fue así ni en el 78 ni en el 79, nadie vivió esa situación percibiendo a los jugadores como enemigos. Yo había estado secuestrado 2 veces en el 78. Era parte de los que habíamos pasado por los centros clandestinos y sabía lo que se vivía, lo que vivían los compañeros, y mucho menos ahora, ¿no? Porque jamás el movimiento popular consideró a los jugadores como enemigos. Sin embargo, la relación del mundo fútbol con la memoria es muy contradictoria, ¿no? De hecho, en la Argentina, supongo que estarás enterado, se ha desarrollado un interesantísimo movimiento de derechos humanos y memoria en el fútbol. En los últimos años han ido incrementando los actos de reconocimiento a los socios, a los hinchas. Hay algunos estadios que llevan nombre de compañeros desaparecidos, el de Defensores de Belgrano, estoy seguro. Y sin embargo siguen los dueños del fútbol, que en definitiva son parte del mismo poder que organizó el Estado terrorista, ¿no? Te traigo al presente. Yo sigo tus columnas Sí. en Página 12 y veo que te dedicas sistemáticamente a analizar esta relación, ¿no? Los últimos textos que leí tuyos fueron sobre el Mundial de Clubes de Fútbol, y me gustaría qué conclusiones has sacado después de tantos años de estudiar esta transformación de lo que alguna vez fue un juego, después fue un trabajo y ahora es un negocio financiero o un negocio de capitalismo de la más alta concentración. Y bueno, ¿qué contradicciones crees que surgen ahí, no? No, hay que tener presente de que siempre se utilizó esta frase tan negativa respecto de que el deporte o el fútbol había que separarlo de la política, como si la política fuese algo que no tiene una incidencia determinante sobre todos los juegos profesionales que se realizan en el mundo. Es decir, una cosa es hablar de partidismo, es posible que alguien pueda ser apartidista o que no sienta ninguna identificación política por ningún partido, pero si mañana nos aumentan el alquiler es un hecho político, por lo cual la política está presente en nuestras vidas, independientemente de que seamos jugadores de fútbol, trabajadores, abogados o arquitectos. Por lo cual creo que es un error, siempre ha sido un error dentro del mundo del fútbol separar estas dos cuestiones como
algo que supuestamente no se puede acompañar, ¿no? Con respecto a lo que decía del Mundial, sí, es cierto, es decir, la mayor parte de jugadores, tanto el 78 como el 79, se sintieron de alguna manera, tal vez no agredidos, pero sí ninguneados por el acontecimiento deportivo cuando se hablaba sobre todo de derechos humanos. Creo que también eso ha sido un error, porque las cosas hay que separarlo. Una cosa es realmente el fenómeno futbolístico, que es indudable que fueron 2 selecciones extraordinarias y que los deportivos fueron realmente muy buenas, y luego eso no quita para hacer un análisis crítico de la situación que se vivía en ese momento. Quiero decir, es cierto que mucha gente cuando sale a la calle en la final del 78, cuando nosotros regresamos al 79, lo hacía de forma inocente, simpática, con la idea de sí, de festejar con los equipos campeones, pero evidentemente sutilmente todos esos millones de personas o miles de personas que salían a la calle lo hacían a través de una fuerte instrumentalización publicitaria y de campaña días antes, con respecto para intentar instrumentalizar un mensaje político. Para que se puedan dar un dato, nosotros cuando salimos de 6 en el Mundial Juvenil, conjuntamente con Maradona, toda la delegación, creo que había 2 periodistas. Es decir, simplemente era un acontecimiento que, bueno, iba un equipo juvenil a ver lo que pasaba. En el regreso, ya campeones del mundo en Japón, se volvió a diseñar el itinerario. Nosotros no teníamos que llegar a Aeroparque, teníamos que llegar a Ezeiza. Se hizo una escala en Río de Janeiro, ahí vino un avión de las Fuerzas Armadas que nos llevaba a Aeroparque, unos helicópteros que nos llevaron al campo de Atlanta, y de ahí a unos micros por todo Corrientes hacia la Casa de Gobierno para ser recibido por el dictador, por lo cual en 48 horas, digamos, cuando se vio que la selección podía alcanzar el campeonato del mundo, se armó la gran campaña. Me acuerdo que Mirta Legrand invitó a varias madres de jugadores de fútbol de juvenil. José María Muñoz estaba permanentemente con el tema de que los argentinos somos derechos humanos. Por todo eso, evidentemente, a través de la televisión consigue que la gente se entusiasme, salga a la calle y nos reciba, por lo cual no digo que la gente no lo haya hecho de forma espontánea, digo que sí es cierto que fue un acto instrumentalizado por la dictadura. ¿Y cómo seguís viendo esta relación de política y fútbol ya en la escena mundial? Leí un comentario crítico tuyo sobre el campeonato mundial de clubes en Estados Unidos. Sí, este es un proceso que viene más o menos unos 20 años, se ha acrecentado, empezó a ser agresivo, es decir, es el ala neoliberal de diferentes corporaciones y multimillonarios para apoderarse del fútbol profesional. Hay que recordar que el primer equipo que se privatiza en el mundo es el Tottenham, en la época de Margaret Thatcher en Londres, y se hace en el año 84. Todo el proceso hasta dentro de hace unos 15 años fue un proceso más bien lento. Pero lo que es cierto que las monarquías petroleras del Golfo, sabiendo de que parte de su recurso natural, por ejemplo el caso de Dubái se calcula que en 2035 se queda sin petróleo, Emiratos va a tener grandes problemas gasísticos, se ve que sus recursos naturales empiezan a interesarse por determinados acontecimientos deportivos que le permitan tener una trascendencia internacional a la hora de poder manejar cierto turismo. Entonces compran la Fórmula 1, compran diferentes equipos de baloncesto. Arabia Saudí es el último, digamos, la última monarquía del Golfo que se incorpora a este negocio, y entonces empieza a haber un volumen de dinero muy importante donde
vienen detrás los grandes magnates estadounidenses. Hoy pensamos que el fútbol internacional, los dueños son la monarquía del Golfo, y no es así. Es decir, los dueños de los 97 equipos privatizados a nivel internacional, que son los más importantes del mundo, prácticamente el 70% pertenecen a fortunas estadounidenses o corporaciones o fondos de inversión. Y lo que ha provocado esto es que evidentemente el concepto del fútbol como sentido natural de deporte, de salud, de necesidad de que baje una rama de los grandes profesionales a las divisiones inferiores y al fútbol infantil, cada día se va perdiendo, porque lo que interesa son los resultados, son comprar grandes fichajes, son ganar campeonatos. Y entonces este mundialito de clubes, que fue un fracaso, no lo quieren reconocer, pero fue realmente un fracaso. Aquí, por ejemplo, en España ha sido un torneo que ha pasado prácticamente desapercibido, a excepción de los partidos que jugaba el Real Madrid. Los equipos europeos no le dieron mucha importancia. Hay una última encuesta de un medio francés en la que los aficionados siguen manteniendo que prefieren ganar una Champions europea que un mundialito de clubes. Este era un empecinamiento del señor Florentino Pérez del Real Madrid y otros oligarcas de equipos europeos, por el hecho simplemente de una rentabilidad económica impresionante. Es decir, los clubes se han repartido unos 1.000 millones de euros, de dólares. 1.000 millones. Entre todos, el campeón se llevó 150 millones de euros. Para que se hagan una idea, el Fluminense, que llega al cuarto de final, iba a conseguir, si salía campeón, 150 millones de dólares, y su presupuesto anual es de 100 millones. La FIFA se embolsó 2.700 millones, es decir, era un negocio perpetuado para vaciar los bolsillos, ¿no? Impresionante. Una última pregunta y te sacamos del fútbol. Estamos muy enojados, conmovidos, angustiados por el estallido de persecución en Murcia a migrantes. Hemos visto imágenes propias del ascenso del fascismo alemán, ¿no? Grupos civiles armados recorriendo calles para golpear a migrantes. La pregunta es ¿cómo crees que esto sigue? Si realmente la ultraderecha fascista va a adueñarse del gobierno en España y otros países de Europa, o si ves que hay fuerzas capaces de resistir y de impedir esta hecatombe, ¿no? ¿Qué sería? No, es un fenómeno muy complicado, realmente problemático. El mensaje es muy sencillo, es decir, si hacen una idea de todos los movimientos neofascistas asociados a donde hoy tocan poder, el mensaje siempre ha sido muy claro. El enemigo es el inmigrante, entre otras cosas, porque nos quitan los servicios, nos quitan los trabajos, y evidentemente es un mensaje muy simple, muy claro, muy crudo y muy sencillo a veces de convencer. Entonces hay un incremento evidente de xenofismo y racismo muy claro en España, tal vez no al punto de movilizarse. Si Vox mantiene manifestaciones cuando tiene alguna convocatoria, no son grandes participaciones, pero en el día a día, en el común de la gente, escuchás comentarios que antes no se escuchaban, que resultaban vergonzosos y hoy parecen como que están normalizados, ¿no? Entonces es un problema, es realmente un problema. Yo creo que en España se da una circunstancia diferencial con respecto al resto de países, porque primero hay una izquierda relativamente fuerte, siempre el Estado en España, y luego que es la particularidad de la política española, que se centra en comunidades autónomas, como el caso diferencial de Cataluña, de País Vasco, de Galicia, tienen un enfrentamiento muy fuerte con la extrema derecha. Lo que sí es cierto que antes una derecha
más moderada, digamos, que se identificaba con una parte del Partido Popular, hoy se siente muy necesitada de esos votos de voz, y entonces aparecen personajes nefastos como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso, y que ya empiezan a utilizar, no empiezan, ya hace tiempo están utilizando mensajes y discursos muy cercanos a la extrema derecha. Entonces, a la derecha tradicional le ha obligado, esta derecha extrema, le ha obligado a posicionarse en temas que antes no estaban en su agenda, ¿no? Bueno, parece que la política argentina y española se han ido articulando cada vez más. Bueno, Aznar fue el principal constructor de la estructura de Macri en su momento con sus fundaciones, cosa que ya parece arqueología porque Macri está desapareciendo de la política, pero bueno, nosotros no olvidamos que el PP con sus millones de euros fue vital para armar al PRO. Y entendemos que Milei se ha transformado en un personaje de la política de la ultraderecha, ¿no? Aquí también una de las sorpresas teóricas, diría yo, que vengo del mundo de los derechos humanos, es comprobar que alguna idea que hubo durante décadas de que hay sectores de la derecha no fascista que van a impedir que el fascismo arrase con el Estado de Derecho en Argentina, que no se han cumplido para nada, ¿no? Acá directamente no hay ley, es decir que se viola la Constitución, no hay ningún parámetro que obliga a Milei a nada. Milei gobierna con decretos y después lo único que tiene que hacer es comprar una cantidad de votos para no volteen el veto y se terminó, hace absolutamente lo que quiere como si fuera una dictadura, ¿no? ¿Cómo funciona la imagen de Milei en España? ¿También como un espejo, también vista, repudiada por el movimiento popular y aclamada por la derecha? No, es un personaje nefasto y tiene en general muy mala prensa, solamente está asociado a los sectores más extremos del Partido Popular, el caso de Ayuso, que lo invita de vez en cuando a una conferencia, pero claro, es muy difícil defender a un personaje como Milei, entre otras cosas por las barbaridades que dice. Lo que pasa es que en Europa el modelo que se venía siguiendo en los últimos años era la línea roja de los partidos conservadores respecto a pactar con la extrema derecha. En Alemania se ha llegado al gobierno de coalición siempre negando la participación del gobierno de la extrema derecha. Entonces muchos países europeos intentaron seguir ese modelo. Bueno, ese modelo se está quebrando. En algunos estados alemanes ya hay colaboraciones, entonces el resto de países ya ven, el resto de partidos conservadores del resto de países ven que la posibilidad de gobernar con la extrema derecha es posible. Pero lo de Milei no, lo de Milei es una visión payasesca, realmente no lo terminan de entender. Claro. Es decir, la gente española que yo tengo un trato, mis amigos, periodistas que comparto, como un personaje de este calibre, no ya por su ideología, por su manera de pensar, porque hay personajes que están a su nivel o peor, caso Orban o Trump, pero es digamos la vulgaridad, ¿no? La otredad que un personaje alcance simplemente la presidencia escuchándolo, porque uno puede estar de acuerdo con sus ideas, ¿no? Pero cuando uno lo escucha, lee las cosas que dice, realmente es impensable que tenga detrás la cantidad de votos que ha tenido en Argentina, ¿no? Bueno, yo después le doy la palabra a Ángel, pero yo creo que la burguesía argentina tiene un estómago de hierro y así como en su momento dijo, bueno, nos tenemos que bancar a un Videla que mate 30.000 porque necesitamos salvar el sistema. Creo que lo mismo piensa con Milei, ¿no? Este será una bestia, un idiota, un personaje... Sí, pero es cierto... Pero es no cierto, lo necesitamos, José, ¿no?
Yo creo que ellos... sí, pero es cierto, José, que hay un contubernio con la política argentina que también hay que decirlo y hay que manifestarle con severidad, ¿no? Es decir, lo que sucede en Argentina con determinados políticos que pasan de un partido a otro, el caso de Scioli, el caso comportamiento como el de Massa, Alberto Fernández, es decir, personajes que van haciendo de la política se vaya degradando y que vaya tomando calibre de esperpento, ¿no? Porque es impensable. Es decir, un candidato a gobernador de supuestamente un movimiento popular termine siendo ministro de un partido de extrema derecha y aquí no pasa nada. No, fue candidato a presidente, casi ganó. Fue candidato a presidente. Y claro, y empezamos a hablar, el señor Cobos, Carrió, es decir, todos personajes que van y vienen, que uno realmente, el mismo periodismo, es decir, es impensable que por ejemplo en Europa que haya periodistas que un día estén en una posición y al día siguiente totalmente en una posición totalmente contraria y que eso no le pase factura a su no, a su verdad, a su palabra, a su credibilidad, ¿no? Es inexplicable. José Luis, te quería entonces creo que ahí hay que hacer un análisis también de conciencia de sociedad, de lo que votamos, de lo que escuchamos, de lo que nos creemos, de lo que yo creo que pensamos que es. Que son las largas sombras del genocidio, ¿no? Efectos muy retardados, muy profundos de los procesos de terror que están en la sociedad argentina, en el cuerpo, en la cabeza, la memoria, en el subconsciente, y procesos de frustración, ¿no? Nosotros vivimos de frustración en frustración y ahora hay una generación nueva que no tiene experiencia política. No hablo de los mileístas, ¿no? Hablo de los nuestros, de este lado, que de repente vio perder el gobierno sin defenderlo, y esta cosa, ¿no? Ver bueno, no es chiste, Scioli era uno de los principales dirigentes del Partido Justicialista y hoy es un entusiasta ministro. Bueno, eso, la lista de funcionarios de La Libertad Avanza, hoy me dediqué a revisar, que fueron funcionarios del espacio de derechos humanos. Es increíble, ¿no? Gente que fue secretaria jurídica del Instituto Latinoamericano de Derechos Humanos de la UNESCO en Argentina, es hoy la candidata de la primera sección de La Libertad Avanza. Bueno, esos creo que Gramsci hablaba de cómo era, de transformismo, pero estos ya son como demasiado. Bueno. No, te quería comentar, José Luis. ¿Encontrás alguna similitud entre las bravuconadas de Trump y el personaje Milei que tenemos acá en Argentina, o en cómo hoy día se manejan la política así internacional, ¿no? Pareciera que parecieran a veces, y con perdón por la palabra, pero parecieran barra bravas, ¿no? A veces más que dirigentes que estén a la altura del lugar que ocupan, ya sea a nivel local como puede ser Milei o internacional como pudiera ser Trump. ¿Qué te resuena de esto? Sí, yo creo que tenemos que tener una cosa clara. En los Estados Unidos ha sido lo mismo. Es decir, lo que pasa es que Obama nos decía que mandaba dron para bombardear el sur de Pakistán. Es decir, sabemos el poder militar y económico que ha tenido Estados Unidos siempre. Lo que pasa es que su diplomacia, tanto del Partido Republicano en su momento y demócrata, intentaban que estas cosas no se supieran. Claro, salta este loco delirante y habla de forma sincera sobre lo que realmente puede hacer Estados Unidos en 10 minutos. Entonces nos sorprende, pero tenemos que hacer un análisis más profundo en esto de que Estados Unidos ha actuado así, siempre ha actuado así. O vamos a sorprendernos de su apoyo incondicional a Israel permanentemente, de las guerras generadas en los últimos 50 años, del poder económico para
corromper y traspasar economías emergentes para su propio provecho. Estados Unidos ha sido así. Lo que pasa es que se ha encontrado ahora con un loco que lo dice todo. Y entonces nos sorprende que quiera levantar un muro en la frontera mexicana cuando ese muro ya estaba, aunque era invisible o había algunas partes hechas, ya estaban hechas por Estados Unidos. Entonces creo que lo que nos ha sorprendido, lo mismo que nos ha sorprendido a nosotros en Argentina, es con este triunfo de Milei diciendo las cosas que dice, es que ya vale todo, da la sensación que vale todo y que todo se ha normalizado. Esa es la gran preocupación, que todo ya parece normal. Lo que antes era vergonzoso, hoy ya deja de serlo. Y ese mensaje, la barbarie, ¿no? Ese mensaje es el que termina siendo sumamente peligroso. Entre otras cosas porque hemos entrado en una fase de capitalismo feudal, y lo defino feudal porque nunca el capitalismo ha tenido la capacidad y la fuerza de poder modificar conciencias y estar en tan pocas manos, ¿no? Es un poco una definición de Varoufakis, el ministro de Economía griego, que yo la saco un poco a relación, pero realmente es un capitalismo feudal con un poder y un peligro tremendo a través del capitalismo de la atención, de las tecnológicas, de cosas que nos resultan increíbles. Es decir, ¿cómo es posible que al día de hoy uno para buscar una información tenga que ir inevitablemente a un operador privado como Google, que puede determinar la publicidad de los medios de comunicación, que determina qué información puede ir en el número 1 o en el número millón para no ser leída? Es decir, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es que no haya una voluntad política real de decir, señores, esto tiene que acabar? No puede ser que un operador, en este caso uno, y ya nos sumamos el resto, que 5 o 6 compañías tecnológicas internacionales que alcanzan casi el Producto Interior Bruto de los 5, no de los 5, pero de los tal vez 4 o 5 países europeos más importantes en su PIB, y están por encima. Es decir, son estructuras de un poder económico que evidentemente, bueno, hay una responsabilidad lógica de los ciudadanos por un atractivo, por esas golosinas que nos venden y que creemos que son gratis cuando nos han comprado hace bastante tiempo, pero hay una voluntad política una falta de voluntad política por no entrar de lleno en algo que va a ser realmente peligroso. Es decir, creo que estamos en manos de unos gángsters y va a ser muy difícil poder deshacerse de esta situación. Bueno, José Luis, te agradecemos inmensamente tu posibilidad de esta entrevista. Te vamos a estar leyendo. Acá, y cuando vuelgas a Argentina, Paraná 770, Radio Rebelde, a tomar unos mates acá y charlar al aire. Nos encantó la conversación, te mandamos un abrazo. Y vamos a hablar de Vélez también, si quieres saber. Nos comentás cómo lo ves al equipo. ¿Quién jugaba en Vélez en el 79? Pregunto. En la primera. Bueno, compañeros, cuando yo debuté jugaba Larraqui, Castro, Isquia, luego llegó Carlito Bianchi, llegaba de Francia ese año, Quinteros, Falcioni, teníamos buen equipo, sí. De recontra la primera, no me acordaba. Bueno, muchísimas gracias, José Luis. Igualmente, un placer haber conversado con vosotros. Bueno, tuvimos la entrevista con José Luis Lanao.